El fin de semana largo se extendió para los alumnos de las escuelas públicas y el déjà vu se hizo presente una vez más. Otra vez aulas vacías y la Avenida de Mayo llena de delantales blancos. Ministro Finocchiaro, este es un palazo nacional y estamos de pie. La madre de todas las batallas vuelve a ser la provincia de Buenos Aires. El principal conflicto no tiene tanto que ver con la paritaria de este 2019. En principio, los gremios estarían de acuerdo con la propuesta de Vidal de aumentar los salarios de acuerdo al índice de inflación oficial. El cortocircuito se da porque el gobierno solo quiere compensar un 5% en diciembre del poder adquisitivo perdido el año pasado por la inflación, mientras que los gremios pretenden un 15%. Y aún provincias que han acordado reciben como respuesta un paro, porque el paro tiene un alto contenido político. La gobernadora Vidal contraatacó presentándose en una escuela de 3 de febrero que no adhirió al paro. Gracias a las familias, a todos los docentes que hoy abrieron la puerta de esta escuela y de tantas otras escuelas de la provincia para recibir a estos chicos con todas sus ilusiones del primer día de clase. De todas formas, el problema educativo es crónico en nuestro país. Desde el 83 hasta acá se registran algunos datos alarmantes. 12 fueron los días de paro por año en promedio. Santa Cruz y Neuquén fueron las provincias con más días de paro en promedio en estos años, 16 en total. 73 paros. A eso estuvo expuesto un chico en promedio que inició la primaria en 2013 y la terminó el año pasado. Tomando todos estos datos como referencia, ¿el paro es la única salida para un conflicto que parece estructural? Bueno, gente que nos visita, especialistas en educación reconocidos de muchos años. Gustavo Yáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por venir. No, por favor. Silvina Birs, que sos coordinadora de educación hoy en La Matanza. Secretaria de Políticas Fuiste Educativas. ministra de Educación de Scioli, después te peleaste y te tiempo. fuiste, del Plan Conectar Igualdad. Bien, que mucha trayectoria hace muchos años. Santa Cruz, presentá tú lo que a vos te parece importante y lo debatimos. Bueno, lo importante está en el informe que armamos con la producción, ¿no? La verdad que el paro, hablar de ahora si el paro tuvo un acatamiento de un 35, de un 80, como dicen los gremios, 35, como dice el Ministerio de Educación, no sé si tiene sentido, porque el paro docente forma parte de nuestra estructura desde que recuperamos la democracia. Veíamos en el informe que en los últimos años un alumno perdió 73 días en todo su ciclo primario solo por paros docentes. ¿Y cómo están los salarios docentes? Caídos. ¿Cómo están los gremios docentes? Con menos representatividad. Han perdido un caudal enorme de afiliados. ¿Cómo están las familias perjudicadas? Porque el paro docente las alejó de las escuelas públicas. De hecho, entre el 2003 y el 2015, casi medio millón de chicos pasaron del sector público al sector privado. La escuela privada tiene los mismos docentes, se forman en el mismo lugar que la escuela pública. ¿Mejor calidad educativa? No, pero por lo menos le garantizan que los chicos tienen clases. Me parece que a esta altura discutir si un paro tiene un alto o bajo acatamiento nos quita de la discusión mayor, que es discutir si realmente los paros docentes siguen teniendo sentido. Bueno, muy bien. Acá yo creo que tenemos que elegir la pregunta y empezar a trabajar con la que elijamos. Digamos, una pregunta es el cuánto tiene que ganar un docente, si está bien o está mal, esta es una. Otra es la calidad educativa. Otra tercera es el paro como vía de negociación o como negociación. Elijan ustedes. ¿Qué pregunta quieren? ¿Esta última? ¿Fuerzo la respuesta? Esta última diría. Dale, a ver. Está claro que el paro no es el camino, porque venimos hace 20, 30 años parando y la verdad es que nada está mejor, los docentes no ganan más y el sistema no mejora. Nosotros tenemos ahí una ecuación muy difícil que es salarios bajos con cantidad de docentes brutal. Entonces, el Estado gasta mucho, la verdad que casi todas las provincias gastan más del 95% del presupuesto educativo en salarios. Sin embargo, no terminan de pagar salarios altos porque tiene una cantidad de docentes que es brutal, digamos, ¿no? Entonces, está claro que el paro no es la salida. Yo creo que hay que construir un ámbito donde esto se negocie, digamos. Ahora, lo que no podemos seguir permitiendo es que el pato de la boda de esto sean los chicos. Muy bien, Silvina. No puede ser que los pibes sigan perdiendo días porque estamos ahí discutiendo los adultos, ¿no? Bien. Sí, a ver, yo coincido con lo que se dice. Claramente el paro no es la mejor medida. Creo que hay que pensar, por un lado, no es la mejor medida, pero no es responsabilidad como se le acusa siempre a los docentes, se le adjudica a los docentes. Yo creo que hay que pensar medidas de largo plazo. Por ejemplo, una medida muy importante que está en la Ley Nacional de Educación es ir a una jornada de 8 horas de clase por día.
Porque, por ejemplo, nosotros en la mayoría de las escuelas hoy tenemos 4 horas de clase por día. Los países vecinos como Chile ya tienen 8 horas de clase. Si vos tenés 8 horas de clase por día, vas a tener en un año de 180 días, vas a tener 1.440 horas. Pero ayúdame con esto a suponete... entender. ¿Qué quiere decir 8 horas por día? ¿Que todos los chicos van de a doble 8, turno? claro, doble jornada, como Obligatoria. corresponde, por supuesto. La mayoría de los chicos de nivel socioeconómico alto van a doble jornada. ¿Por qué no todos? Una doble jornada inteligente, obviamente una doble jornada donde los chicos a la tarde puedan hacer teatro, puedan hacer más deporte, puedan fortalecer las materias básicas. ¿Y eso en donde qué haya ayudaría? desayuno y almuerzo. En todo, desde la externalidad positiva que le genera una mamá que trabaja, saber que su hijo está en la escuela, hasta que el chico va a tener más horas de clase, más tiempo en la escuela. El tiempo, de hecho, técnicamente no se mide por días, sino que se mide por horas. Por horas, y dentro de las horas se miden horas de enseñanza, horas generales, Pero etcétera. eso no te evitaría días de, digamos, el Pero paquete, te el volumen de garantizaría- horas, sí. Te ¿Sabes lo garantiza que- anualmente más horas de clase. Pero, claro, pero ¿sabes lo que te garantiza? Por ejemplo, hoy, si vos tenés los 180 días de clase, cubrís 120 horas, 720 horas anuales. Si vos tenés jornada completa, con 90 días cumplís las 720 Silvina, horas. ¿puedo, Diego, Entonces, decir algo? Lo que ¿Eso digo... en qué país? ¿En qué país? ¿En Uruguay? ¿En Chile? Chile, Suiza? por ejemplo. No. Digo, ¿en qué país? Estamos hablando de escuelas en la Argentina que tuvieron problemas con el gas el año pasado. Ah, por Escuelas en la supuesto, provincia de Buenos por Aires supuesto. que se caen a Por pedazos. supuesto. 30% de pobreza, Por supuesto. un objetivo económico para este año que es déficit primario cero. Es decir, olvídate, eso No que vos estás coincido. planteando no va a pasar en este país por los próximos 5 años porque no hay plata. Pero Digo, en el perdóname. medio no podemos hacer algo para que todo yo mejore. pregunto esto, digamos. Sí, ¿Qué podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia de, digamos, de costo entre tener 2 medios turnos o, digamos, 2 turnos Y necesitas o doble invertir en turno? infraestructura ¿Cuánto escolar. más? Claro, vos Estamos El doble, necesitas- te hago la cuenta ¿El fácil, el doble. Claro, el doble. No, pará. No, el No. doble, El pero más o menos. 80%. No es el doble, El no es 80%. ¿Cuánto es? No es exactamente el doble. Habría que pará. hacer un costeo. Vos tenés una inversión inicial muy importante, que es lo que decía Daniel, en infraestructura, porque Claro. vos tenés que casi duplicar la cantidad de edificios y después vas a tener un costo en salario docente, porque vos vas a tener a Pero- todos los docentes en jornada completa pero y... es- Me digamos, deja es decir algo que me imposible. parece importante Perdón. a ¿Cómo lo acotar a hace? lo que dice Silvina, e invito también a Gustavo a plantear esto, que nosotros vivimos o tenemos un sistema educativo donde reina la anomia. Tenemos las mejores normativas, las mejores leyes, la ley de educación, la ley de financiamiento educativo, la ley 25864 que garantiza 180 días de clase. Exactamente. Ninguna se cumple, pero no ahora con Cambiemos, no se cumplía con el kirchnerismo, no se cumplía anteriormente. Ninguna ley sancionada entre el 2003 y a la fecha se cumple en su totalidad. Lo que decía Silvina, la ley de financiamiento educativo señalaba que en el 2010 el 30% de las escuelas tenían que ser de jornada Jornada extendida, completa. como dice Silvina. Estamos en el 2019 y apenas el 11. Bueno, O sea, ninguna ley se Exactamente. cumple. Ahora, en el medio, como señalabas vos recién, también hay políticas que mejorarían la calidad. Por ejemplo, una política importantísima es una política muy fuerte de libros de texto, de libros en realidad, los libros de texto en el marco. ¿Por qué? Las pruebas muestran que los chicos no comprenden lo que leen y no comprenden textos complejos. Y yo siempre pregunto, ¿alguno de ustedes se animaría a enseñar a jugar al fútbol sin pelota? No. ¿Alguien se animaría? ¿Por qué alguien piensa que los chicos pueden aprender a leer sin libros? ¿Por qué? ¿Quién va a comprender textos complejos si no tiene los textos complejos? Lo digo yo hablando Entonces, de pelota, digo, no sé cuál es la cancha en la que estamos jugando. Si estamos jugando en inversión en capacitación y materiales para chicos, o estamos hablando de si hay que hacer paro para reclamar por tu salario. El problema, Diego, es... ¿De qué estamos hablando? En principio de ¿Qué cumplir las discutimos? normas. En principio que tenemos que tener un orden y cumplirlo. Entonces, si nosotros creemos que podemos duplicar la cantidad de horas, la verdad es que no tenemos plata para pagarlo. Digo, cuando Ecuador hizo esto, bajó 30% de la cantidad de docentes. Porque está claro que vos tenés menos necesidad de docentes y los tenés a todos doble turno. En algún momento nosotros tenemos que decidir si vamos a cumplir o no vamos a cumplir las normas, digamos. Si los pibes van a entrar a las 8 menos cuarto de la mañana a la escuela, si van a salir a las 12:30, si en tercer grado un pibe va a leer de corrido o no va a leer de corrido. Yo digamos. lo que pienso es que, miren, les voy a decir exactamente, tenemos 12 minutos para arreglar la educación argentina. Elijamos un eje para discutir, porque yo lo que siento es que vamos con muchas cosas a la vez.
digamos, ¿qué quieren hablar? ¿Qué harías vos con Baradel? Ahí está Baradel mirándote. ¿Qué harías si estuvieras ahora? Bueno, de hecho, tenés una posición importante en La Matanza, que es un distrito enorme. Sí, ¿qué haces con igual eso? no negocio salarios. Los salarios son de la provincia, digo. Son dos situaciones distintas. Está bien, A ver, pero estuviste allí. No, yo lo que creo es que siempre, primero, los docentes tienen que ganar bien, y tienen que ganar bien y muy bien, obviamente en el marco de las situaciones presupuestarias que existen, pero la verdad es que mínimamente los salarios tienen que acompañar los ajustes inflacionarios. Estaríamos hablando de otros temas si no tuviéramos tanta inflación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estarías hablando del problema del ajuste. El problema es que acá los docentes vienen perdiendo. El año pasado perdieron 16% de su salario. Entonces, me parece que en el corto plazo tenemos que hablar de esto que nos atañe a todos, que tiene que ver con temas económicos. Todos perdimos, y que todos perdimos. Sí, pero una cosa es perder en un salario. No digo que esté bien y que lo acepte cada gremio, pero por supuesto, una cosa es perder en un salario de 50.000 y otra cosa es perder, como en la provincia, que vos tenés un salario para el docente inicial de 16.000 y piquito de pesos y para el docente con 10 años de antigüedad de 21 salario bruto, te estoy hablando de bruto. Entonces, me parece que son situaciones distintas. ¿Por qué? Porque el docente tiene que tomar colectivo y aumentó 330%, etcétera. Ahora, esto en el corto plazo. En el mediano y largo plazo tenemos que hablar, y también en el corto, de políticas pedagógicas. Y a mí me parece que esto es clave, que no el problema de la educación argentina se resuelve si nosotros mejoramos la infraestructura, si vamos a jornada completa, si hacemos una política de libros donde todos los chicos tengan sus libros. Yo te hago esta pregunta. ¿Verdadero o falso? Marque con una cruz. ¿Es real que en los últimos años, de este gobierno y los anteriores, hubo migración de la pública a la privada por días de paro? Hubo una migración, pero hay una correlación entre bonanza económica y migración hacia la escuela privada. Y hay una correlación entre ajuste económico o, digamos, problemas económicos y migración hacia la pública. Y esto correlaciona hace muchos años así. Entonces, uno no le puede atribuir a los paros. Y además tampoco los paros se pueden atribuir o culpabilizar a los docentes, porque en los paros hay una gran responsabilidad del Estado que juega un doble rol. Por un lado, el Estado es la patronal, es la que tiene que fijar el salario, y por el otro lado, el Estado tiene que ser garante del derecho a la educación, tal como lo dice la Constitución. Bien. La pregunta es, ¿de qué lado juega más el Estado? Bien. Igual, perdóname, Bien. con respecto a lo que dijiste al principio, lo podemos discutir, me parece que no es como decís. ¿Qué te refieres? ¿De bonanza al contrario, económica en o realidad, la privada? la bonanza económica no tendría que influir en absoluto en la matrícula de la educación pública si la educación pública fuese mejor que la privada. Es decir, si yo mando a mi hijo a una escuela que me parece fantástica, por más de que gane $1 millón más, no lo voy a cambiar de esa escuela. ¿Pero qué vas a pagar? Por supuesto, no estoy en desacuerdo con lo de... Para que alguien me da la razón en una... Esperá, vos coincidís. Yo creo que por los paros y por en general el conjunto del ausentismo, sí, los padres van a buscar una salida. Bueno, ven que acá hay dos posiciones. Una diferencia más en Argentina, que es raro. Que Digo, nunca... a ver, uno iba al colegio por los contenidos, pero lo más importante era el continente. ¿Qué era lo que aprendías en el colegio, en la escuela? Y es un horario, es una manera de presentarte, es de quién dependés, el respeto, cantidad de cosas. Yo hice siempre, no me canso de decirlo, la mitad de mi educación en privada y pasé a la estatal. Y para mí, en los años que estaba yo, no hubo cambio, era igual. Y era continuo, porque el tema es fundamental, lo continuo. Si está todo cortado, ese pibe no entiende de qué va la cosa, ¿entendés? No entiende de qué va. Ese es el principal drama. ¿Sigue siendo una es herramienta apropiada el paro para defender el salario o habría otras formas? El salario docente no ha mejorado desde que los paros se hicieron recurrentes y lo que ha desmejorado también es el nivel de representatividad de los docentes, los dirigentes gremiales docentes. Fíjate vos que los gremios tienen muchos menos afiliados que hace años. ¿Verdadero o falso? Esto es verdad, esta afirmación de Santa Cruz. Yo lo que creo, sinceramente, es que yo no quiero celebrar los paros, ni quiero festejar, ni creo que sea una medida a la que haya que, digamos, celebrar ahora.
por un lado, la pregunta es de quién es responsabilidad o cómo se dividen las responsabilidades por los paros. Y la segunda es, muchos días de clase se pierden no por paros, se pierden por problemas de infraestructura, por desratización, por infecciones. Entonces, no achaquemos a los paros todos los días de pérdida de clase. Bien, y acá hay un Estado que tiene que estar más presente y que tiene que diseñar políticas. Sí, por ejemplo, el tema de Moreno, que, digamos, estalló una situación muy precaria en las escuelas con el tema del gas, de la luz, etcétera, y hubo cientos de escuelas, Daniel lo puede confirmar, que no tuvieron clase meses, no por paros, sino por el estado edilicio. Pero hay responsabilidad continua de todos, Silvina, porque digamos... Sí, yo no voy a defender... La infraestructura de las escuelas, claro. Pero yo no quiero hacer de esto un River Boca. No, yo te tampoco, lo pido, porque con un River Boca no mejoramos la educación. No, seguro. Entonces, no me interesa el River Boca. Es cuestionable lo que acaba de decir la señora, ¿no? Estamos todos de acuerdo con lo que dijo. Seguro. Y ahí cobra por minuto y tiene derecho a hablar. Dale. A ver, yo lo que creo es que efectivamente los padres están buscando otra salida en las escuelas de gestión privada. Me parece que están hartos de los paros, del ausentismo. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar algún grado de normas. Me parece que en provincias como Buenos Aires no se puede manejar todo desde La Plata, que hay que crear realidades regionales y trabajar sobre las regiones. Pero me parece que básicamente los padres quieren que los pibes tengan clase. La escuela, si algo tuvo históricamente, es que ordenó los tiempos. Esto que está diciendo Pablo, 8 menos cuarto se entraba, 12 y media se salía, había horas de clase, había horas de recreo, había horas de fiestas patrias. Y la verdad es que tenemos que recuperar eso. Bien, yo tengo una propuesta para hacerles y te invito y también a Gustavo, que es... Vamos a retomar el tema de educación, pero no a partir de que un día haya paro o haya un ciclo de paros, sino porque queremos hablar de contenido, de pedagogía, de ejemplos, sin Boca River. Y hay una cosa que te quiero agregar, Diego. En un momento en el cual todas las cuestiones pedagógicas están en evaluación porque hay cambios tecnológicos, cambios de tendencias, alumnos que son distintos, los chicos de ahora no son los de hace 10 o 15 años. Esto agrava o dificulta más las... Los cambios son porque lean y escriban señores, y resuelvan problemas de matemáticas. Después vemos las otras cosas. Bien, pero empecemos por garantizar lo básico.